12 técnicas para dominar la escucha activa. Vamos con la primera. Se trata del ejercicio de la pausa consciente. Cuando estamos en una conversación y la otra persona está hablando, el ejercicio más importante a la hora de trabajar la escucha activa es callarnos unos segundos cuando el otro ha terminado de hablar. Lo verás en cualquier tipo de interacción social, por ejemplo en una cena con amigos o en una reunión de trabajo. Termina un compañero de hablar, pam, y cuando termina, justo en ese preciso momento, ya hay alguien en la sala que quiere seguir hablando, que quiere ese momento de protagonismo. O peor aún, puede ser que estés siendo tú. Imaginemos una conversación uno a uno y cuando el otro ha terminado de hablar, tú ya estás completamente preparado para seguir la conversación rápidamente y hablando de lo que tú opinas. Esto es un error, porque vas a dar a entender a la otra persona que no has estado prestando atención, porque además muchas veces cuando estás escuchando al otro, estás ya pensando en qué es lo que vas a decir a continuación. ¿Por qué lo sé? Porque a mí también me pasa, me sigue pasando y lucho contra esto, para potenciar y trabajar la escucha activa. Entonces, ¿qué hago cuando me encuentro en una situación que es muy común y muy normal? Fácil. Cuando estoy escuchando a la otra persona y en mi cabeza ya estoy pensando qué es lo que le voy a decir, digo, espera, pausa. Vuelve a escuchar y te vas a permitir dejar unos 3 a 5 segundos después de que el otro termine de hablar, mientras asientes con la cabeza, dejándole ver que estás entendiendo y reflexionando al respecto de lo que acaba de comunicar. Y cuando utilizas esos segundos de pausa para pensar en lo que ha dicho, una vez termina, sigues hablando. Pero este ejercicio es maravilloso. Tienes que forzarte a dejar de 3 a 5 segundos tras la intervención de la otra persona para después seguir hablando. Esto al otro le hace sentir muy bien, porque siente que le has escuchado y no hay nada en el mundo que más le guste a la otra persona que sentirse escuchada, pero de verdad. Y si logras este ejercicio, ya estás mandándole una señal muy clara de que efectivamente así ha sido. Vamos ahora con la segunda técnica, el parafraseo. Cuando la otra persona termine de hablar, haces los 3 a 5 segundos de pausa que hemos visto anteriormente y entonces vas a hacer lo siguiente. Vas a poner en tus palabras, vas a parafrasear aquello que has entendido de la otra persona. Por ejemplo, si el otro te estaba hablando de cómo en los mercados financieros está habiendo una posible crisis de deuda, tú le escuchas. No sé, ostras. Dejas 3 a 5 segundos de pausa. Entonces, para ver si me queda claro, lo que me estás diciendo es que si las cosas no cambian, estamos ahora abocados a una posible futura crisis financiera de deuda. Y fíjate, estás parafraseando, diciendo con tus palabras, tratando de poner en perspectiva, tratando de repetir eso que él ha dicho desde tus propias palabras. Y fíjate que no solo eso, también lo vas a hacer en formato interrogativo. Oye, entonces quiere decir esto, ¿correcto? Y lo que consigues con esta técnica son dos cosas. La primera, puede ser que el otro diga, oye, qué bien, lo ha entendido perfectamente. O la segunda, si estás equivocado y no lo has comprendido, dirá, ostras, me ha estado escuchando, pero no me he explicado correctamente. Profundizo en el tema, logrando una escucha activa muy buena y que el otro se sienta todavía más escuchado. Técnica número 3 para dominar la escucha activa. Y esto también es algo relacionado con la educación. Básicamente se trata de eliminar todo tipo de distracciones, en especial el teléfono en nuestros días. El teléfono es una herramienta de distracción masiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces vas hasta reuniones de trabajo y el teléfono, cada uno de los managers y las personas que están ahí, lo colocan encima de la mesa, por si acaso, por si entra una llamada y está ahí. Esto está provocando en ti una llamada de atención y en las leyes de los hábitos esto supone un estímulo que has asociado al hábito de ver las notificaciones, de conectarte. Y simplemente la presencia dentro de tu espectro visual del teléfono va a estar haciendo que parte de tu atención se desvíe hasta el teléfono. Pero no solo eso, la persona que está hablando y que quiere sentirse escuchada, si ve que tú tienes el teléfono, va a pensar que eso te está distrayendo y que eso también es importante y a él encima también le está distrayendo. ¿Qué te recomiendo hacer? Elimina todas las distracciones, guárdalas en el bolsillo. Mételas en tu maletín. Si tú quieres hacer que la otra persona tenga una experiencia de escucha activa maravillosa, elimina todas las distracciones físicas que pueden existir en tu entorno. No solo puede ser el teléfono, puede ser un ordenador que tengas encendido, la televisión que suena de fondo, puede ser un ambiente muy ruidoso. El objetivo es que
todo tipo de distracciones desaparezcan para centrar toda tu atención en la otra persona y sobre todo que el otro sienta que está siendo muy escuchado. Al final esto es un juego de percepción y lo que tenemos que lograr es que el otro perciba que está siendo completamente escuchado y que tenemos toda nuestra atención en la otra persona. Cuarta técnica para dominar la escucha activa, y esto lo he comentado mucho, se trata de mantener la mirada en los ojos de la otra persona. Imagínate que yo estoy grabando este vídeo pero desviando la atención, que parece que está hablando con cualquiera. Sería extraño, a menos que fuera un podcast y esté hablando con otra persona u otra entrevista, ahora te estoy hablando directamente a ti. Entonces quedaría extraño que no te mire. Vayamos al revés. Ahora imagínate que eres tú quien me está hablando a mí, y yo te estoy escuchando y hago así. Desvío la mirada y me fijo, algo he visto y tú ya estás distraído y no te sientes escuchado. Vamos a trabajar esto. ¿Qué tienes que hacer? El objetivo es mantener la mirada en los ojos de la otra persona, pero no de forma agresiva. No tiene que ser así. Lo que vamos a hacer es mantener la mirada en los ojos de la audiencia y mientras el otro te está hablando vas a hacer lo que se llama el nodding, es decir, con la cabeza vas a estar haciendo este gesto. Pero no lo tienes que exagerar. No tienen que ser cosas como para nada o muy mecánico. Tiene que ser acompañado, natural. Si te estoy escuchando, ostras, y vas cambiando el lado de la cara. Puedes incluso cambiar tu postura. ¡Ay, vaya! Y de vez en cuando emitir algún sonido tipo, ostras, mira, no lo había pensado así. Y vas cambiando tu postura, pero siempre con tu comunicación no verbal, haciéndole ver que sí que le estás escuchando. Ahora lo estoy exagerando, pero sería una de las formas con las cuales nosotros le damos la señal a la otra persona de que está siendo escuchada de forma totalmente activa. Practica mucho las miradas. Esto cuesta mucho, muchísimo, y hay una falsa creencia. Hay gente que cree que mantener la mirada en los ojos de la audiencia va a poner nervioso al otro. No, siempre y cuando acompañes las miradas con una comunicación no verbal muy suave que refuerce la escucha. La quinta técnica consiste en el ejercicio de las preguntas abiertas. Después de la pausa estratégica que harás después de que la otra persona termine la frase, después de haber estado escuchando activamente y añadiendo el sí con la cabeza. Después incluso de parafrasear, también podemos cambiar este parafraseo por preguntas abiertas o incluso después del parafraseo. Oye, y con todo lo que me has contado de que es posible que venga una crisis de deuda, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Qué crees que podemos hacer para darle la vuelta a la situación, al menos de forma particular? Fíjate en lo que acaba de pasar. Hemos parafraseado demostrando que hemos escuchado activamente y después pasamos al uso de preguntas abiertas. ¿Qué te parece? Ya le obligas a tener que decir más allá de un monosílabo para responderte. No te puede decir, ¿qué te parece? Sí. Puede ser. ¿A qué te parece? Ostras, pues me parece una cuestión interesante porque, claro, la Reserva Federal ahora tiene que bajar los tipos y va a hacer una serie de comentarios que a ti te van a dar más información y que te permitirán seguir escuchando. Las preguntas abiertas son un recurso maravilloso para hacer que la otra persona siga hablando y te permite a ti seguir demostrando esa escucha activa. Si dominas esto, vas a lograr que el otro esté muy cómodo contigo. Técnica número 6 de la escucha activa. Se trata de la reflexión y conexión emocional con la otra persona. Somos seres humanos y nos encanta conectar a través de las emociones con otras personas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuando la otra persona te esté hablando, tienes que estar identificando las emociones que verbaliza o que puede estar sintiendo. A veces las verbaliza y otras veces notas que está pasando por un proceso complicado, o todo lo contrario, de euforia y de alegría. Imaginemos que esta persona te está diciendo, fíjate, me siento un poco angustiado porque el plan de inversión que tengo puede verse afectado por este momento económico y esta futura crisis de deuda. Tú que has escuchado esto, vas ahora a hacer una pausa estratégica para reflexionar y entonces vas a profundizar en su emoción con preguntas abiertas. Oye, ¿cómo es que te sientes angustiado? ¿Qué es lo que notas? Y entonces vas a ver que el otro va a empezar a hablar de sus sentimientos. Y aquí vamos a abrir una puerta mágica. No hay nada que nos guste más a los seres humanos que hablar de nuestras percepciones, de la forma con la que nosotros interactuamos con el mundo, en especial a nivel emocional. Y entonces te va a explicar, sí, me siento frustrado porque yo tenía un plan de inversión establecido y ahora con esta situación me da miedo. Porque claro, nunca sabes qué es lo que puede pasar y tú tienes una planificación, lo tienes y me voy a dormir
y noto tensión en el pecho. Ya te está hablando, ya te está contando más y se siente muchísimo más escuchado. Y con esto consigues que se sienta mucho más escuchado. Y además, al hablar de las emociones, empezamos a profundizar en la calidad de la conversación. Ahora la otra persona ya está teniendo una conversación contigo, más allá de lo técnico, se ha ido al plano emocional y esto aumenta la calidad de la conversación. Vamos con la técnica número 7 para dominar la escucha activa. Esta es muy simple y que tiene que ser muy rápida. Además no te pueden pillar, porque si lo haces mucho va a llamar la atención. Y es que cuando tú estés escuchando vas a repetir las últimas palabras o una palabra de forma muy suave, casi en el susurro, mientras mantienes la escucha. Por ejemplo, y seguramente nos enfrentemos a una crisis de deuda y tú, la crisis de deuda. Así, crisis de deuda. Y es posible que aumente la inflación. Es una técnica que lo que hace es ese eco, esa reverberación. Cuando la otra persona está hablando, repites esa palabra, pero como si la estuvieras viviendo intensamente. Es muy bueno, porque la otra persona no se va a dar cuenta de que es una técnica siempre y cuando lo hagas bien. Susúrralo y conecta mucho más con el otro. Al final va a sentirse muy, pero que muy escuchado. Técnica número 8 para dominar la escucha activa. Y no hay escucha sin silencios, pero esta vez los silencios cómodos. Tiene que llegar un momento en el que ese silencio, que para ti suele ser incómodo, se convierta en cómodo, donde la otra persona esté hablando y de pronto haga un silencio gordo y tú aguantes. Sin más, sin eco, sin mirroring, sin pausa que después deriva en una pregunta abierta, nada, simplemente una situación de escucha total y profunda, un silencio. Porque a veces la otra persona simplemente está pensando y cuando pasan esos segundos, que a veces son 5, 6 o incluso 10, sigue hablando. Pero tú tienes que tener la capacidad de estar escuchando y aguantando ese silencio para que el otro después continúe. Y fíjate, le demuestras que no estás ahí esperando la oportunidad para rellenar cualquier hueco o vacío que se produzca en la conversación, simplemente estás ahí para escucharle con calidad. Y eso es lo importante. Vamos con la técnica número 9 para dominar la escucha activa. En este caso necesitarás un objeto físico que consiste en una libreta y un boli. No te recomiendo hacerlo con el teléfono, porque el teléfono puede ser, como hemos visto antes, un distractor y puede dar a entender a la audiencia que en el fondo no estás tomando notas, porque esta técnica consiste en tomar algunas notas. Si el otro está hablando y tú tienes la ocasión de tener una libreta, ostras, esto es interesante. Marcas, y escribes. Vaya, esto no me lo esperaba, y escribes. Va a haber una crisis de deuda, va a haber un problema con la inflación, van a bajar los tipos, probablemente. Lo vas anotando. Y con esto consigues una cosa maravillosa, y es aumentar el nivel de ego de la persona con la que estás hablando, que es una locura. Porque fíjate lo a gusto que se va a sentir, porque algo que ha dicho ha sido tan bueno que merece ser anotado. A nivel de soberbia de la otra persona se va a elevar mucho. Y le va a encantar. Ahora, tampoco consiste en que estés tomando nota continuamente, simplemente un par de frases, un par de detalles, y el otro dirá, oh, esto que he dicho es bueno, porque lo ha querido apuntar, ha querido que permanezca para siempre en esa hoja. Vamos a lograr un impacto muy positivo, no solo en esa escucha activa, sino elevando el nivel de soberbia de la otra persona, que esto siempre es bueno. Matiz, siempre es bueno si tú eres quien escucha y el otro es quien habla, para que él esté más a gusto en una conversación. Vamos ahora con la técnica número 10 para dominar la escucha activa. Se trata del análisis del lenguaje no verbal de la persona que está hablando. Te voy a dar unas pequeñas pinceladas en las que te tienes que fijar. No todas, porque daría para varios vídeos. Las más importantes, en este caso, en la escucha activa. Lo primero es ver si la otra persona está hablando con una sonrisa, contento, enérgico, o frunce el ceño, cae las cejas. Aquí ya estás viendo un cambio de emoción. Tú esto te vas a dar cuenta, no necesitas ser un experto. Donde también quiero que te fijes es en su postura. Está con los brazos cruzados, está cerrado, demostrando que no hay tanta conexión, que puede ser que no esté interesado, que esté preocupado, y si se echa hacia atrás. Porque una persona que está conectando contigo y que te está contando algo importante y que lo vive, va normalmente a acercarse a ti con el torso mientras no separa tanto la mirada de ti y trata de mantener una postura abierta. Si se echa hacia atrás, postura cerrada, ahí hay algo que no le está gustando y puede ser el momento para desviar la conversación hacia otro lugar para seguir escuchando en otro punto. Imagínate que está hablando de, tristemente, la separación
con su mujer, o de cómo, por ejemplo, su hijo no ha conseguido superar alguna prueba deportiva o no ha entrado a la universidad que le gustaría, y ahora a lo mejor está frustrado, tú le has preguntado, oye, ¿cómo te sientes con la frustración? Pues mira, estoy apenado porque esto ya te está dando una indicación de que es posible que sea interesante desviar a otro tema porque la persona quizá no esté tan a gusto como tú te estés pensando. Obviamente está frustrado, pero hay veces que te lo cuentan, oye, pues mira, yo estoy frustrado porque mi hijo no ha entrado, se ha acercado, está contigo, perfecto, profundiza, está a gusto. O te puede decir, mira, sí, estoy, frustrado porque yo quería que mi hijo entrara, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tú ahí tienes las señales claras de que es momento de cambiar de tema. Técnica número 11 para dominar la escucha activa y que tiene relación con la primera parte. Y se trata de combinar ese silencio con resistir, técnica 11, la tentación de lanzar una respuesta rápida a cualquier cosa que te cuenten. La técnica 1 y la número 11 están muy relacionadas, 1, 11, 1 y 1. Tenemos que dominarlo bien. Ese silencio estratégico más resistir la tentación de lanzar la respuesta rápida, porque cuando tú lanzas una respuesta rápida, de nuevo demuestras a la audiencia que no estabas escuchando. Por tanto, esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Reduce esa necesidad, sé consciente después de cada frase, tranquilo, 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 relájate, no trates de decirlo y verás como el otro está muy a gusto porque quizás siga hablando o, después de unos segundos, empiezas a hablar tú, pero el otro siente que la has escuchado muy bien. Vamos ahora con la técnica número 12 para dominar la escucha activa y quizá una de las más importantes. Se trata de la validación. Cuando una persona está hablando y después espera en ti una respuesta, también quiere sentirse validada, quiere sentir que tú le entiendes. Por ejemplo, lo que hemos visto antes de la posible crisis financiera y que esté agobiado. Oye, me siento muy agobiado porque es posible que venga una crisis, no estoy llevándolo muy bien, con mi mujer tengo esa serie de problemas, no sé cómo decirse, no sé cómo enfrentarlo, a veces no duermo. Con estos indicios que te ha dicho, puedes utilizar la técnica de la validación de esta manera. Ostras, te entiendo. Entiendo lo duro que tiene que estar siendo para ti ese agobio, el no dormir, alguna vez me ha pasado, pero, y siempre con la técnica de la validación, no es validar todo, es reconocer que lo otro es más difícil y que tú no has entrado en un punto similar ni parecido. Ostras, puedo llegar a entenderlo, claro, yo no lo he vivido a ese nivel porque tú tienes una responsabilidad mayor, pero ¿cómo lo estás viviendo? ¡Qué barbaridad! Y de esta manera tú ya has logrado validar ese sentimiento, validar esa sensación, y a la vez, que esto es muy importante, darle más puntos, porque hasta en lo malo queremos ser campeones. Somos seres humanos, somos seres soberbios, tenemos ego. Yo siempre digo que los seres humanos somos egos con piernas. Entonces, hasta en lo malo queremos ser campeones. Si yo te digo, te entiendo perfectamente porque a mí me ha pasado igual. Entonces, vale. Pero si te digo, ostras, entiendo eso, yo he pasado por algún proceso parecido, pero lo tuyo tiene pinta complicada. El otro hace, sí, sí, mucho. Se viene arriba. Esto no hay que decir que malo, que bien, es un hecho, somos seres humanos, funcionamos así. Por tanto, validamos y después aumentamos su percepción. Todo esto si te habla de sentimientos, pero ¿qué pasa cuando te habla de cosas técnicas? Con una afirmación. Vamos allá. En lugar de validar ese sentimiento, validamos esa hipótesis, esa afirmación. Caray, no me había fijado, tiene todo el sentido del mundo. Estoy de acuerdo. Y ya está. Y hasta aquí estas 12 técnicas. Aplícalas con cariño y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!